Me siento aquí y así lo veré mejor. Y nada más o menos para de momento empezar con comentar un poco cómo surge la asociación y las tareas que realizamos. Bueno, se estaba ahí pensando que quería poner unas fotos de fondo mientras comentaba y tal. Aunque la conferencia que voy a dar es de lo último que estamos realizando ahora, que son la recuperación de los caminos de Valdecris, que hemos llamado. Son antiguos caminos que por necesidades varias surgen con motivo para acudir a lo que es la Cartuja de Valdecris, y lo que hemos intentado hacer es recuperarlos lo más fidedignamente posible para que se recupere una parte histórica que, por ser un camino, no se tiene tanto valor como si es algo físico o algo documental. Pero lo que es la asociación, no solamente hacemos esto. La asociación surge allá por el año 2003 a raíz del Congreso Internacional que se celebra A ver si se puede abrir. Ahora. Que se celebra en el Puig. Desde entonces, una serie de personas vinculadas a la Cartuja nos ponemos todos en común para unirnos como asociación y a partir de ahí empezar a realizar actividades donde se potencie este antiguo monasterio, que hoy en día, por desgracia, está en ruinas, como un contenedor cultural, y difundir todo lo que hay relativo a ello para darlo y ponerlo en valor, para darlo a conocer y ponerlo en valor. Entonces, lo más representativo que solemos hacer, aparte de algunas charlas y demás, son lo que son las jornadas de Valdecris. Son durante un fin de semana, generalmente en julio-agosto. Realizamos diferentes actividades dentro de los muros de Valdecris, como conciertos, esto es una charla de visualización de estrellas, conferencias, visitas guiadas, nos vestimos así un poco, aunque se hace mucha calor, talleres varios y demás, para demostrar que dentro de lo que es Valdecris se pueden hacer muchas más cosas que criarse maleza y tenerlo abandonado. Desde cine dentro de los muros, cine no me acuerdo cómo lo llamamos, a la fresca de Valdecris, aprovechando el muro que colocaron con motivo de la consolidación de la Iglesia Mayor, visitas guiadas, conciertos. Como veis, la acústica de la iglesia permite que, además de que quepa mucha gente, suena muy bien y la verdad es que llenan bastante. La cripta la aprovechamos para hacer exposiciones un poco más importantes en cuanto a valor, como esta que nos realizaron hace 4 años ya, creo, que intenta reproducir miniaturas de estilo románico. En fin, un poquito dentro de las posibilidades de la asociación, porque somos una asociación sin ánimo de lucro y casi toda la gente que viene aquí viene gratis, conferencias con diferentes autores y investigadores, habéis visto también que habían cuadros, en fin, un pequeño mercadito artesanal, un poquito dar a conocer que dentro de lo que son las piedras se pueden hacer muchas cosas y, como decía, no solo tenerlo cerrado y abandonado. Pero, como ya os digo, no solo es esta tarea, además hacemos también diferentes actividades y una de ellas es la que vamos a presentar hoy aquí, que son los caminos de Valdecris. A ver si se ha terminado ya de pasar la... Bueno, estos son unas poquitas fotos de los últimos talleres que hemos hecho. Esta es del año pasado. Este año íbamos a intentar hacer algo, pero como no han empezado las obras de techado de la Iglesia Mayor, pues nos hemos quedado con las ganas, pero al año que viene lucirán más, que tendremos la iglesia cerrada. En fin, un poquito así una muestra, creo que con esto sirve y os doy a conocer un poquito esto. A ver si ahora podemos ver. Vale, ya se ha pasado. A ver si se quiere abrir. Ahora sí. Bueno. Vale. Bueno, pues lo que son los caminos de Valdecris,
lo hemos llamado así un poco porque todos los caminos tienen que ver con la Cartuja. Entonces, hay un viejo refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma. Nosotros, lo que es un tanto exagerado este dicho, queremos mucho hasta nuestra querida Cartuja, pero la atracción y admiración que sentimos por este derruido cenobio nos lleva a querer conocer todos los caminos que van a Valdecrist. Y es que el poder que alcanzó esta Cartuja a nivel religioso, político, económico y social motivó que numerosas personas acudieran a Valdecrist desde los más recónditos lugares para visitar, negociar, litigar, mendigar o rendir cuentas con los moradores del que se consideró el más insigne de cuantos la orden tuvo en España. Así, parafraseando otro conocido refrán, aunque los caminos a Valdecrist sean incontables, en el presente trabajo trataremos de profundizar en el conocimiento de 3 de ellos, cada uno surgido por diferentes necesidades. Estos caminos de Valdecrist son el Camino de los Pobres, un corto camino entre Altura y Segorbe que recorrían a diario más de un centenar de personas necesitadas para favorecerse del alimento que los cartujos repartían en las puertas del convento desde 1422. El Camino de Pescadores, una ruta comercial surgida por la necesidad de proveerse de uno de los alimentos más importantes dentro de la dieta de los cartujos y que unía Valdecrist con el Mediterráneo, del que se conservan documentos históricos y que existen todavía tramos con esta denominación en Segorbe y Valduixó que avalan su existencia. Y por último, la Senda de los Cartujos, el primer camino que recuperó la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrist, tras 3 años de trabajo y de diversas alternativas estudiadas para fijar su trazado y que a través de los pasos de la Calderona recorre la distancia que separa las dos cartujas valencianas más importantes del Reino de Valencia, la Cartuja de Portaceli y la Cartuja de Valdecrist, intentando ser lo más fieles posible a las ideas de movilidad de aquella época. Desde luego, itinerarios para documentar no nos falta y son varios los que nos hemos dejado en el tintero para futuras investigaciones. Pero ahora, desde la comodidad de la butaca, les voy a presentar estos 3 caminos citados con la intención, eso sí, de que os calcéis las botas y nos acompañéis a recorrer los caminos de Valdecrist. Empezaremos con este recorrido virtual con el trazado más corto, el Camino de los Pobres. La miseria fue una de las constantes de la época medieval y moderna, donde las diferencias sociales estaban muy marcadas, a lo que se unían además malas cosechas, sequías, epidemias, guerras, viudeces. Para tratar de ejecutar los preceptos de caridad cristiana y ayuda al necesitado, se crearía la doctrina de la caridad, donde la Iglesia se convertiría en gestora de las limosnas para caridad y en representantes de los pobres, a los que clasificaría en diferentes grupos en función de su desgracia, pobres vergonzantes, de solemnidad o pobres laboriosos. El que Segorbe fuera ciudad episcopal motivó una mayor voluntad a la hora de asistir al pobre, pues al lado de algunos obispos y canónigos se unían las ayudas de instituciones religiosas y cofradías que existían tanto en la ciudad como en los alrededores. Otra forma de atender a estos colectivos fueron los hospicios y hospitales para peregrinos, fundados tanto por laicos como por el clero, para dar acogida a los transeúntes al tiempo que se les curaba de cualquier dolencia o enfermedad, por lo que eran frecuentados principalmente por pobres y mendigos. Pero la ayuda a los necesitados también era habitual en las puertas de los conventos, que ejercitaban la caridad dando de comer a los pobres o repartiendo limosnas en días puntuales. Las populares calderas, que se reparten en las fiestas de muchos pueblos, hoy bastante transformadas, tienen como origen el que nadie padeciese hambre en los días en que se conmemoraba el patrón de cada pueblo o de cada monasterio. Esta labor caritativa de repartir comida a los pobres es donde se enmarca el origen del Camino de los Pobres, que surge como consecuencia de la labor humanitaria que realizaban a diario los cartujos de Valdecrist entre 1422 y 1835 y que ha quedado en la memoria toponímica de Altura y Segorbe. Por él, a tenor de la documentación consultada, circulaban una media de más de 100 personas para recibir la amplia limosna alimenticia que repartían los cartujos, tal y como cuenta el padre Alfaura y que os muestro en esta diapositiva. Este itinerario de 2 kilómetros de distancia y del que aún se conserva su toponimia arranca desde el antiguo hospital o Casa de la Misericordia de Segorbe, donde se les daba alojamiento y ropas, y discurriendo entre campos de cultivos se llegaba frente a la ermita de San Julián, hoy desaparecida pero que estaba vinculada al mismo, para dirigirse desde ella hasta los muros y puertas de Valdecrist. Obviamente, realizar este camino por el trayecto exacto a día de hoy resulta totalmente inviable debido a las graves alteraciones que ha sufrido con la construcción de la carretera CV25, la que va de Altura a Segorbe, la antigua Nacional 234 o la autovía Mudéjar A23, que lo han mutilado hasta tal extremo que se ha de dar un gran rodeo para tratar de ajustarse al máximo.
Por ello se ha planteado realizar este tipo de camino por dos rutas alternativas que, aunque también han sido ligeramente alteradas, incrementan ligeramente la distancia entre 800, la azul clarita, y 1,5 kilómetros la más oscura, pero que a diario todavía son utilizados por personas que se dedican a pasear, la ruta del colesterol, que se suele decir comúnmente, y que intentamos que con ello se consolide un patrimonio que, por lo menos, ya que se tiene, que no se termine de perder. El siguiente de los caminos que daremos a conocer es el Camino de los Pescadores, que también tiene que ver con el llantar, aunque en este caso sea de los Cartujos. La reconstrucción del Camino de Pescadores fue durante años uno de los retos que se planteó la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrist, por ser uno de los que teníamos constatados y por el cual llegaba el pescado a la Cartuja de Valdecrist, desde Moncofa, con el cual pues, se alimentaban los cartujos desde que en el año 1407 Martín el Humano concedió el denominado privilegio del pescado. Y se pone la palabra recuperar entrecomillada porque hay que ser conscientes que con las obras viarias que se han hecho en el último siglo y medio se han desdibujado, cuando no cortado, asfaltado o eliminado, los antiguos caminos y sendas tradicionales para transformarse en ocasiones en importantes vías de comunicación terrestre. Por ello, el reto era restablecer un itinerario que, utilizando dos tramos existentes en dicha toponimia, ubicados en los términos municipales de Segorbe y de la Val d'Uixó, así como algunos testimonios orales y documentales, cumpliese el objetivo de unir la Cartuja de Valdecrist con la playa de Moncofa, pero buscando que a la vez mantuviese criterios históricos. Y es que el pescado es uno de los principales ingredientes en la dieta de la Cartuja, pues aunque la orden prohíbe el consumo de todo tipo de carne, sí admite el pescado por la creencia medieval de que el pescado surge sin ningún tipo de nace sin mácula, surge espontáneamente del agua y con ello pues es puro. Cuando se funda la Cartuja en 1385 es de suponer que los cartujos se desplazarían hasta Segorbe para comprar pescado, pues además del que se pudiera proporcionar en el Palancia, por Segorbe pasaban los comerciantes que desde la costa levantina subían hacia Aragón para comerciar con el pescado. Pero, si bien el río Palancia y sus afluentes pudieran suministrar parte de ese pescado, los 150 días que la Iglesia tenía como precepto de ayuno, más la cuaresma, pues impedía que fuera suficiente para dar a toda la gente que lo necesitase, suministrar a todo el mundo. Así pues, ante la elevada demanda de este alimento, pronto entró en juego la preocupación del infante Martín de cara a los pequeños detalles referentes a la Cartuja, y ya desde 1389 hay documentada la expedición de varios privilegios para que los cartujos tuviesen facilidades a la hora de adquirir y abastecerse de este tipo de alimento. Uno de ellos es el llamado privilegio del pescado, concedido por el ya rey Martín el día 8 de diciembre de 1407, será el que precisamente propicie el origen de este camino. En él, el rey ordenaba que nadie pudiera vender pescado o huevos en la ciudad de Segorbe y término de aquella sin que antes el monasterio de Valdecristo lo hubiera comprado, exceptuando cuando el rey y sus sucesores estuvieran presentes en la ciudad. Con este privilegio se garantizaba que el pescado llegase lo más fresco posible a la Cartuja después de un largo camino. Lo que no he podido comprobar es si, como ocurría en otras cartujas, como la de Escaladella en Tarragona, este privilegio llevaba parejo el que los vendedores habían de tratar a los cartujos igual que al rey, es decir, fueron los cartujos los que pusieran el precio y no los vendedores. En este privilegio real se dictaba que fueran los pescadores de Moncofa los que abasteciesen al monasterio. El porqué de la elección del puerto de Moncofa pudo deberse a varias razones, pero dos es posible fueran las principales. La primera es que la población de la Val d'Uixó pertenecía al ducado de a lo que después fue el ducado de Segorbe, y con ello estaba vinculado a lo que eran María de Luna y Martín de Aragón, con lo cual todos los comerciantes que subieran por su término, del cual es un buen tramo, tuvieran garantizado una mayor protección. La otra parte, el otro detalle, sería el hecho de que la familia Centelles, que eran los dueños de Nules y de Moncofa, por tanto, estaban muy unidos con la Casa Real de Aragón desde que Pedro IV les concediera precisamente la construcción del embarcadero de Moncofa. Sin embargo, a raíz de ciertos problemas económicos, Martín I tuvo que embargarles el señorío en 1407 y en diciembre pues, es cuando expidió este privilegio del pescado. Como consecuencia de este tráfico comercial, surgiría un camino que uniría las costas del Mediterráneo con la Cartuja de Valdecrist, del cual se conservan dos tramos.
El medio de transporte más empleado en la época era el de las bestias de carga dispuestas en recuas, asnos y mulos, sobre cuyos lomos se colocaban fardos o serones en los que se introducían las mercancías. Obsérvese que en ningún momento se nombran los carros, pues muchos de los caminos que utilizaban eran únicamente de herradura y a duras penas un carro cabía por ellos. Ese detalle ha sido muy importante a la hora de realizar la intensa labor de campo para encontrar los pasos utilizados por aquellos comerciantes que además se ha visto favorecida por la existencia de los dos citados tramos de Segorbe y Valduixó, lo que ha facilitado la ardua tarea de volver a unir Valdecris con la playa de Moncofa. El resultado es un itinerario de unos 45 kilómetros que recorre los términos municipales de Altura, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Algar de Palancia, Alfara de la Baronía, la Val d'Uixó, Chilches y Moncofa, que busca ajustarse al máximo a los caminos empleados en aquel momento, aunque evitando en lo posible los caminos con mayor intensidad de vehículos de motor, utilizando para ello vías alternativas para prevenir los riesgos y accidentes. Asimismo, se le ha intentado dotar de un contenido histórico-cultural, pues el Camino de Pescadores recorre una amplia variedad de paisajes y poblaciones. A las masías como las de Marín o La Cruz, fuentes y cisternas, puentes centenarios azudes y presas sobre el cauce del río Palancia, bellas panorámicas como el Calvario de Sot de Ferrer o la pedanía de Villatorcas, variedad de cultivos tanto de secano en sus inicios como de regadío en la zona de la Plana, villas romanas y, por supuesto, la costa y playas de Moncofa son algunos de los puntos de mayor interés de este nuevo trazado de 45 kilómetros de longitud que deseamos se convierta en una interesante ruta tanto para los amantes del senderismo y del cicloturismo como para recuperar un trazado que se sabe que existió en su día, que todavía se conservan vestigios y en especial que nos una al Mediterráneo con la Cartuja de Valdecris y un nuevo punto de atracción para ella. El último de los caminos a presentar es el Camino de los Cartujos, pese a ser el primero en recuperar por la Asociación Cultural Cartuja de Valdecris, un proyecto que se inició en el año 2009 y que buscaba recuperar el itinerario que hacían los criados y monjes entre las Cartujas de Valdecrist y Portaceli, para mantener el contacto y transferirse las noticias en aquellos tiempos en que no existían los medios de comunicación actuales. La dificultad del proyecto no radicaba únicamente en la distancia que separa ambos monasterios, en línea recta unos 36 kilómetros, sino en encontrar los pasos exactos que se deben utilizar a través de la Calderona, teniendo en cuenta que la última vez que se realizó por personas vinculadas a la Cartuja fue en el año 1835, en que ambos monasterios fueron exclaustrados. Para tratar de localizarlos, un reducido grupo de socios y colaboradores se dedicaron a estudiar mapas y numerosos libros y archivos que ayudasen a desentrañar cuáles eran los posibles caminos frecuentados en aquel entonces. La primera fuente a consultar fue el libro del valenciano Juan Villuga, Repertorio de todos los caminos de España, conservado en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes. Pero las esperanzas que pusimos en él fueron vanas, pues la descripción que se hacía en el trazado era bastante breve y confusa, dándole además una distancia de unas 3 leguas y media, que vienen a ser entre 21 y 35 kilómetros, porque este hombre tampoco tenía muy claro la regla a la hora de medir. Se estudió después el texto de Rafael Roca Miquel, publicado en un artículo de prensa hace varias décadas, que seguía las indicaciones de un pastor cuyo padre todavía había realizado este camino. Y como se ajustaba a la longitud que ofrecía Juan Villuga y resultaba un trazado corto y recto, pues se decidió estudiarlo sobre el terreno. El trazado, de 28 kilómetros de distancia y 9 horas de duración, se realizó el 17 de octubre de 2009, pero el itinerario no terminó de convencer al grupo de trabajo, por lo que se decidió seguir estudiando y comprobar otras alternativas. Y es que, si bien el tramo final entre la Masía de Tristán y la Cartuja de Portaceli quedaba bastante claro, era el trayecto entre Valdecris y Gátova el que ofrecía dudas de tanto carácter histórico como jurisdiccional. Más que nada porque el trazado transcurría mayoritariamente por tierras del duque de Segorbe, y cuando las del término de altura son propiedad de los cartujos, ¿para qué nos vamos a meter en problemas siendo que podemos ir por nuestras tierras y así, si tenemos algún tipo de necesidad, cobijarnos en las construcciones? Así que había que buscar un trazado que discurriera mayoritariamente por territorio cartujo y próximo a las masías propiedad de Valdecris, a la vez que no incrementase mucho la distancia y llegar hasta la Masía de Tristán sin pasar por Gátova, puesto que al no citar Juan Villuga esta población en su itinerario, lo interpretamos como que no se debía de pasar por este casco urbano.
Así que, tras estudiar nuevamente mapas, caminos y posibilidades existentes y consultar a varios expertos, se decidió organizar una nueva salida para la jornada del 5 de diciembre de 2009, con el fin de así reconocer 2 trazados que reunían estas condiciones. Además de guardar cierta semejanza con el plano que hemos visto ahí del siglo XIX que llegó a nuestras manos. Pero de nuevo se les encontró trabas a estos nuevos trazados al presentar unos perfiles bastante más duros y abruptos que el anterior y por pasar además por varias tablas de cultivo privadas. Por ello la tarea de investigación continuó y había que buscar nuevas alternativas y un posible camino más antiguo. Para ello valoraremos en esta ocasión otros aspectos como la toponimia recogida en el Diccionario Toponímico de la Villa de Altura que ha publicado recientemente la Academia Valenciana de la Lengua. El resultado que se obtuvo es un nuevo trazado que discurre en su mayor parte por tierras que la Cartuja controlaba desde casi su fundación, como las que rodean la Masía de Uñoz, aunque ella conlleva un mayor número de kilómetros, lo que endurece, si cabe, este histórico camino que ahora son 36 kilómetros de longitud lo que tiene. Pero también presenta considerables mejoras, puesto que el hecho de que gran parte del mismo siga las marcas de un sendero de pequeño recorrido, de una ruta cicloturista señalada por el Centro BTT de la comarca del Alto Palancia, y tras un tramo señalizar se enlace con el GR10 hasta la Font del Poy y por uno de los senderos del Parque Natural se baje hasta la Cartuja, pues da bastante que pensar que esas rutas han sido bastante utilizadas. El estudio de campo de este nuevo tramo se realizó el 10 de diciembre de 2011, encontrando que a las anteriores ventajas, además, se unía que el agua estaba garantizada durante el camino gracias a fuentes, aljibes y barrancos, así como el cobijo en distintos corrales, refugios y masías. Además, el nuevo trazado discurre por lugares conocidos como el Barranco del Paso o el Portillo, que indican topónimos con características de ser utilizados como vías de comunicación y todo ello unido le otorga mayor credibilidad como un posible trazado histórico. Comprobadas las grandes probabilidades del sendero a nivel histórico y de viabilidad, quedaba realizar el trazado entero entre ambas cartujas y comprobar a nivel físico si era posible llevarlo a cabo. Y esa prueba, que sería la que daría carpetazo final a la fase de estudio, concluyó el 30 de noviembre de 2013, cuando por cuarta vez miembros de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrist se calzaban las botas y tras 10 horas de camino, por pistas de diversa pendiente, llegó la satisfacción al comprobar que la ruta no solo era posible, sino que se ajustaba a los deseos surgidos 4 años antes. La verdad es que las pocas fotografías que les pueda mostrar de las panorámicas, rincones, edificios, fuentes, masías o parajes que recorre este trazado no recogen la belleza y la paz que supone transitar por estos caminos de la Calderona, alejados del ruido y envueltos en los colores rojizos y verdosos que predominan en esta sierra. Con todo, a tenor de toda la documentación consultada y los caminos y senderos recorridos, pensamos que es posible que existiese más de un camino para unir ambas cartujas, sobre todo desde que los cartujos comprasen las masías de San Juan y Mas de Valero, y por cuyas tierras desde luego se acortan las distancias y por ser los últimos que se conocieron a nivel usuario son los que llegaron hasta el siglo XIX y quedaron reflejados en parte de los mapas que hemos consultado. Desde la asociación solamente nos queda agradecer a todas estas personas que de una u otra manera han colaborado en la ejecución de cualquiera de este tipo de proyectos de recuperación de los caminos de Valdecrist, que al igual que los anteriores, sobre todo este, queremos convertir en una ruta turístico-cultural para que disfruten senderistas y cicloturistas, amantes de la historia y la naturaleza, e invitar a la recreación histórica, a la meditación y a la contemplación propia de los cartujos y de las montañas de la Sierra Calderona. Asimismo, agradecer la colaboración al Parque Natural de la Sierra Calderona, al proyecto Pratimoní de la UGI, a las revistas Vives Espadán y Memoria Viva, en la cual aparece más ampliamente descrito este último sendero, y por la difusión que realizan de este tipo de caminos, así como a todos ustedes a los que os animo a que os calcéis las botas y nos acompañéis a recorrer los caminos de Valdecrist. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, que es como llega el último. Es espectacular el camino. La verdad es que sí, es duro porque son muchas horas de camino, las pendientes son fuertes, pero los paisajes, la paz que se respira
y las vistas panorámicas sobre todo impresionan. Y si luego tenemos la suerte de que la puerta de Portacelli está abierta y nos colamos, ya vamos, la guinda del pastel. Valdecris tiene propietario, o sea, no es del ayuntamiento ni de nadie, es de un particular, ¿no? No, Valdecris ahora mismo es de todos, porque parte de lo que es la Valdecris pertenece a la Diputación de Castellón, lo que es la iglesia de San Martín y la hospedería y todos los huertos que circundan la muralla, y lo que es el conjunto, lo que es la zona cenobítica donde vivían los monjes es de la Generalitat Valenciana. Las piedras no... ¿dónde se metieron las piedras que se acaban de venir? ¿Perdón? ¿Dónde se metieron las piedras que se acaban de venir? La mala suerte que tuvo Valdecris con respecto, por ejemplo, a Portacelli fue que en el año, cuando tras la desamortización, la Cartuja pasó a ser una cantera. Entonces, 3 propietarios que la compraron, la expoliaron hasta tal extremo que cuando ya consideraron que no sacaban más, la reparcelaron, la vendieron a más particulares e incluso en los años 60 del pasado siglo un señor que necesitaba piedras dinamitó el campanario. O sea que hoy en día podemos ver piedras de Valdecris en Segorbe, en Altura, por todos los lados. ¿Y las acequias? Yo tengo algunas localizadas en Bancales, incluso. ¿Las acequias seguro? Y en Segorbe, por ejemplo, en el ayuntamiento, lo que es la zona de acceso al hall, son piedras de Valdecris, en la glorieta existe en parte del claustro, todo lo que es la zona de delimitación de piedra del Paseo de Sopeña, en fin, no sumo y sigo. ¿Se amortizó en el 836? Sí, la de Mendizábal. ¿Y la compró? Claro, por supuesto. Lo que pasa que, por ejemplo, Portacelli solo la compró un particular y la conservó para sí, y Valdecris, pues, tanto poder y tanta belleza, pues no... había que sacarle riqueza por otro lado. ¿Está bien señalizado? Eso es uno de los proyectos que estamos realizando ahora junto con los técnicos del Parque Natural de la Calderona. Este logo que hemos puesto aquí es una de las ideas que queremos plantear para señalizar el camino que va desde Valdecris hasta Portacelli. De hecho, para largo plazo llevamos idea de bajar hasta incluso hasta Aracristia, al Puig, ahí en el mapa este no se ve bien, que es la tercera cartuja valenciana. Así uniríamos las 3 cartujas como en su día estarían. El proyecto está ahí, ya ejecutarlo será otra cosa. Ahora lo que nos interesa es lo que, como ya digo, los técnicos del Parque Natural de la Calderona están intentando mediar para que una empresa que lleva proyectos culturales, uno de ellos sea realizar la señalización, y de momento hay que decir que está bastante cerca ya. O sea que con poquito de suerte al año que viene inauguraremos el techo de la Cartuja y al que quiera animarse a andar, pues pondremos coche escoba, eso sí, que apetece. Vale, pues muchas gracias. Eso es todo, amigos, ¿no? Hasta aquí la jornada y bueno, la jornada acaba ahora, pero bueno, seguimos con patrimonio y a partir de ella mismo empezamos a construir ya la siguiente actividad y la siguiente jornada. Gracias a todos y respecto a las asambleas vamos a construir el texto, el relato de todo lo que hemos hablado